¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias nuevamente por continuar aquí en tu programa Paul Jiménez Conversa, por supuesto con tu anfitrión Paul Jiménez. En la primera parte analizamos la coyuntura que está sucediendo no solamente en el mundo, pero en esta parte que toca de entrevista tenemos un invitado muy especial porque además está dando que hablar mucho en las encuestas y en la opinión pública. Recordemos que no solamente es el potencial candidato a la presidencia, también está dentro de la palestra con un partido ya inscrito además, sino también es polémico por algunas expresiones que tiene. Sin embargo, vamos a conversar con él para que nos diga cuál es el parecer actual de el mayor Antauro Humala. Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo por favor para él, un aplauso por favor, es muy importante estar acá. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias por estar aquí en Paul Jiménez Conversa. Gracias. ¿De dónde llega usted ahora? ¿Está en plena campaña? ¿Está haciendo un recorrido por ahí? Cuéntenos un poquito. Bueno, hace 18 meses salí de libertad, recuperé mi libertad después de 18 años de cautiverio por una rebelión contra un presidente que está preso por corrupto ahora. Y al trasponer las puertas de la prisión, yo expresé ante los etnocaceristas que me estaban esperando, también estaba esperando a mi esposa, que dejábamos la época de las rebeliones y entramos a la vía electoral. Entonces, transcurrido año y medio, ya tenemos inscrito una organización política, que obviamente ha causado mucho nerviosismo en ciertos sectores de la partidocracia del Congreso. Ahí está congresistas de Avanza País, congresistas de Podemos, de Somos, bueno, de varios partidos que están impugnando la inscripción. Y creo que respecto a eso, cuando usted hizo un recorrido por el cercado de Lima, vio unas publicaciones en las que usted pues expresó su molestia, ¿no? Sí, Comodidad, porque claro. Marcelo estaba antilado todavía de que estaba orgulloso del andahuaylazo, ¿no? Claro, es que además de eso, el alcalde de Lima, que es, a que le llaman Porqui, ha difundido por todas las plazoletas del Lima Cercado unos paneles contra el terrorismo y ahí pone la foto de mi persona y de los etnocaceristas. Lo han hecho más famoso usted. O sea, Porqui nos quiere terroquear. Sí. Como el hombre está patinando siempre, no se da cuenta que puede terroquear a todos menos a los etnocaceristas que nos hemos batido contra Sendero Luminoso en el campo de batalla. Pero hemos visto usted que incluso autografió esa, Claro, esa. ¿Por qué lo hizo? ¿Ya de cólera, de bronca? No, porque si están mostrando mi foto, el alcalde de Lima y también el Ministerio del Interior, obviamente si yo soy el aludido con mi foto, tengo derecho a firmarla. O sea, usted mi autógrafo. acusa directamente mi autógrafo a López Aliaga y al Ministerio del Interior de terruquearlo usted. Pretender hacerlo porque está el sello del Ministerio del Interior y está el sello del municipio de Lima. Y tienen jefes, pues, es López Aliaga y el ministro del Interior, o el Ejecutivo mismo, estamos hablando del gobierno, porque el ministro del Interior es Ejecutivo. Entonces, obviamente para nosotros es natural que se opongan a la inscripción porque saben que le vamos a cortar la cabeza. Ya es un partido oficialmente inscrito, para que la opinión pública sepa, ¿no? O sea, no es que está en el limbo, que están esperando que Salas Arenas salga. Oleario sacramentado. Ahora, ¿usted tiene algún vínculo con Salas Arenas que se desliza mucho de que ha permitido la inscripción de su partido, que habría que votarlo? ¿Qué piensa usted sobre lo que están opinando? No lo conozco al señor Salas Arenas solamente como personaje público que sale en los medios, sus declaraciones, sí. Yo creo que su actitud como juez es ha sido totalmente honesta. Y al respecto, el comercio editorializó contra Salas Arenas llamándolo el amigo de nuestro enemigo, refiriéndose a mí. O sea que el grupo del comercio considera que los jueces deben ser amigos de uno de los litigantes. El juez no puede ser amigo de nadie, el juez. Así es. Entonces el mismo comercio y esa partidocracia de derecha ya en su mentalidad son prevaricadores, porque ellos interpretan las leyes como está en su cabeza. Ellos interpretan el concepto de democracia como si fuera el concepto de democracia impuesto en el Perú, ¿no? Eso está en su cabeza. Por eso yo considero que debe haber una asamblea constituyente para entre todos los sectores del país ponernos de acuerdo sobre estas cosas como es la democracia. Ahora, en el gobierno de Castillo obviamente se pidió un poco la asamblea constituyente, aunque no se dio, ¿cierto? Creo que no está el momento constituyente también, ¿no? El presidente Castillo, lamentablemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Yo he visto pasar 7 presidentes cuando he estado preso, de todo tipo, corruptos, pero Castillo era inepto, a hojas, era evidente. Entonces esa es la gran tragedia de la izquierda en el poder. Llega sin saber cómo, pero llegó, y en el poder hacen el ridículo, porque
hubo un paquete de 3 personas de una plancha que vinieron de la mano ante el pueblo peruano, se presentaron. Vladimir Cerrón, Dina Boluarte y Pedro Castillo. Los 3 vinieron juntitos. Que estos 3 señores, estos 3 personajes se hayan dicho samba canuta en el gobierno, que se hayan traicionado, que hayan hecho el ridículo y sigan haciéndolo, bueno, eso no es un problema que atañe al nacionalismo. Entonces, nosotros lamentamos esta experiencia, han fracasado por corruptos e ineptos. Y dan pena, en verdad dan pena. ¿Para usted traicionaron a Pedro Castillo? Dina Boluarte, la presidenta actual, ¿lo traicionó? Los 3 se han traicionado. ¿Se han acuchillado los 3? Claro, mire, pues, Vladimir Cerrón de la clandestinidad dice samba canuta contra Castillo, lo acusa de traidor, a Dina Boluarte, bueno, de miserable, que tiene toda la razón. Castillo desde la cárcel también los acusa de traidores. Y Boluarte también, entre ellos se están acusando. Y ahora con el tema de los Rolex... Uno está preso, otro está fugitivo, el otro por entrar a la pensión. Y ahora por el tema de los Rolex, ¿cree que es demasiado lo de la prensa o hay mucho desierto de que Otárola estaría detrás, que por ahí que se vea filtrado la información? ¿Qué piensa usted sobre eso? A mí me da risa porque nosotros debiéramos tratar problemas estratégicos, por ejemplo, lo que está pasando en la provincia de Purús, que se quiere pasar al Brasil, lo del Valle del Tambo, la Saude quiere ingresar, nuevamente ahí hay resistencia campesina. Lo que está pasando en Patás, las fronteras vivas, esos son la anemia, la desnutrición que ataca a la mitad de la infancia peruana. Pero todo el Perú, todo el país está distraído por unos Rolex. Obviamente producto de corrupción, disculpen la palabra, de pendejadas, así son las cosas. Entonces, pero el sistema es putrefacto y aguanta todo, por eso que, dado que no estamos en épocas de rebeliones, simplemente yo considero que hay que adelantar elecciones. Habría que hacerlo porque incluso la bancada ya de Perú Libre está presentando una moción de vacancia por los Rolex. Bueno, esperemos que surta efecto. Ahora, no le van a dar voto de confianza tampoco al premier Adriancén. ¿Qué piensa usted de Adriancén, por ejemplo? Este tipo que... Estamos viendo pues, premieres que han gobernado en la época de Ollanta y Nadine, los que nos dejaron presos a los enocaceristas. Y también gente muy vinculada a Vizcarra. Entonces estamos viendo más de lo mismo. Y de veras, yo confirmo mi diagnóstico con respecto a la República Peruana. La República Criolla está en extinción. Esa república ya cumplió 200 años y hace 30 años que solamente pare delincuentes en la presidencia. Un hombre muere o agoniza en días o semanas. Una nación, un Estado, una república agoniza en meses o años o décadas. Entonces yo sostengo que la República Criolla está agonizando de putrefacción pura. Urge una refundación republicana. Por eso considero que es necesario aplicar la pena capital por alta corrupción como extensión de la figura de traición a la patria a todos los presidentes habidos desde el 5 de abril del 92, que además sean lavajatistas, de derecha como de izquierda. Ahora, hay algo importante en esto. Ya que habló de Ollanta, su hermano, y Nadine, su cuñada, ¿se lleva bien con la familia? ¿Hay una relación de alguna cercanía, digamos, con su papá, Isaac, con ellos de repente? Mi familia tuvo una ruptura irreversible cuando soy traicionado por mi hermano y me dejan en prisión 18 años. Entonces eso rompió a la familia. ¿Usted acepta entonces el Andahuaylazo como su autoría? Lo reconoció además, por eso fue condenado también, ¿no? Totalmente. Tanto la rebelión de Andahuaylas como la rebelión de Locumba son lideradas por mi persona. ¿Y entonces por qué siente que fue una traición de su hermano? Porque se quedó. Justamente yo estoy preso por cumplir mi palabra. El problema mío es que yo cumplo mi palabra y me costó 18 años. O sea, si es presidente, usted cumple su palabra de fusilar a los corruptos. Totalmente. Lo haría, incluso a su hermano también, que usted lo ha dicho. Bueno, me lo han preguntado 50.000 veces y lo he respondido 50.000 veces. Que hay un vínculo sanguíneo, si el hombre se ha corrompido, ha traicionado un proyecto nacional desde la presidencia, dejó preso a sus reservistas, a sus soldados. Pero más que eso, traicionó un proyecto nacional y se vendió al extranjero, al AMPA extranjera, alias inversionista como Lavajato. Obviamente para nosotros es un problema de seguridad nacional, se traiciona a la patria. Así como contra Kuczynski lo vamos a aplicar, contra Vizcarra, contra Fujimori, contra Toledo, y si estuviera vivo García, contra García. O sea, fusila de todas maneras a todos. Mire, a mí pero siempre me preguntan lo mismo, es que ya me parece un poco ya repetitivo, ¿no? Siempre me preguntan y yo siempre respondo lo mismo, porque la pregunta es la misma, la respuesta siempre va a ser la misma. Y sí, no me interesa que haya vínculo de sangre, es por su actitud política, su traición política al pueblo peruano, así como lo hicieron a la García, como lo hizo Toledo, como hizo Kuczynski, como Fujimori, contra los cuales yo me he rebelado. Yo me he rebelado contra Fujimori, me he rebelado contra Toledo, me he rebelado contra Kuczynski, que era ministro de Toledo, he sido traicionado por Ollanta, he sido encarcelado por García.
Nosotros siempre hemos sido consecuentes y no nos hemos rendido. Y vamos más allá de las palabras, hemos ido a los hechos. Ahora hemos dejado la prisión y estamos yendo a las ideas. Y hablando de ideas, en estos tiempos de globalismo que se vive, mucho se habla de que Antauro Humala es un tipo homofóbico. O sea, ¿qué le responde a esta gente? Porque incluso aparentemente lo han tildado así. ¿Mantiene todavía esa postura o ya ha ablandado su pensamiento en ese tema? Vayamos a los términos. Homofóbico fobia es temor, ¿no? Entonces yo no le tengo temor a los compatriotas homosexuales, no les tengo temor. Pero mi posición es la siguiente, yo considero que la opción sexual es una cuestión de sábanas que queda en el closet. No lo elevo como tema político, yo no lo admito como tema político tu opción sexual. Para mí tema político es la gran minería, la minería informal, la desnutrición, las fronteras vivas, la corrupción, la seguridad ciudadana. Esos son temas que yo como político discuto en la mesa. Pero no voy a discutir si te gusta el pene, la vagina o cosas íntimas que no tienen. Yo considero que la intimidad queda ahí. Qué bueno que lo diga, porque en este programa precisamente nosotros somos conservadores, defendemos siempre lo que es la sal, de lo que tiene que preservar en cuanto al tema natural, de la biológicamente natural del ser humano, y coincidimos en eso, ¿no? Se respeta a los seres humanos, sí, pero obviamente no puede ser posible que se contrate a una persona por su orientación sexual. Ahora ¿no? Lo que sí tengo es mi posición con respecto a si la homosexualidad es una actitud decadente. Yo lo considero que es decadente. ¿Por qué? Yo voy a cambiar mi concepto de la homosexualidad cuando la ciencia me demuestre que 2 varones pueden parir. Imposible. O cuando 2 mujeres pueden procrear una siguiente generación. Totalmente imposible. Cuando se demuestre eso, yo me voy a retractar, voy a repensar todo mi andamiaje ideológico con respecto a la homosexualidad. Pero mientras eso no se dé, para mí es una decadencia. Y yo jamás me sentiría orgulloso, y creo que ni un padre de familia se sentiría orgulloso de tener un yerno como marido de su hijo. ¿Quién se va a sentir orgulloso de eso? Qué bueno que usted aclare eso, porque siempre en los medios hegemónicos se habla, ¿no? Se tilde, se califica. Ahora, usted tiene un perrito. Sí. Lo grabaron. Varios perritos. Pero hay uno en especial que incluso un ciudadano lo viralizó en las redes y estaba pues ahí sacando la lengua, usted estaba riéndose, incluso le abrió la ventana. ¿Cómo se llama esta mascotita? Bueno, este perrito se llama Valentino, es un bulldog francés que nació en la prisión. Tenemos las imágenes precisamente. Claro, un director vivió con 8 años conmigo en el cautiverio, nació en la prisión. Pero en la época de Kuczynski o de Vizcarra hubo una orden del INPE que me quitaran a mi mascota. Entonces fue expulsado del INPE mi perrito, Valentino. Me acompañó 8 años, pasó raquetas con la fiscalía, pasó cambios de prisión. Está siempre con su esposa usted. ¿Cómo se llama ella? Mi esposa es Ina Andrade. ¿Cómo lo llama usted la señora Ina? ¿Lo llama Pachacute Gazul? ¿O eso ya quedó en el pasado? Porque usted se autodenominaba el Pachacute Gazul, ¿no? Una denominación particular. ¿Cómo lo llama usted cariñosamente, su esposa? Siempre me dice Habibi, porque le gusta mucho la cultura árabe. Habibi, le dice. Habibi. Okay, muy buena, porque tenemos entendido que usted pues se identificaba como el Pachacute Gazul, y incluso se hicieron varios reportajes sobre eso, ¿no? ¿Por qué Pachacute Gazul? ¿Por qué? Cuente. Era como un pachacute con whisky, una cosa así. Darle orgullo a nuestros jóvenes enamoradizos, que tengan orgullo de su etnia, ¿no? Entonces cuando yo le digo en son de chanza, en son de palomillada, pues, porque en el amor siempre es chanza, obvio, es algo alegre. Claro, que conquista una chica que dice palomilla, ¿por qué las señoritas, las damas, sueñan con su pachacute, con su príncipe azul, si estamos en el Perú? Acá es un Pachacute Azul, acá corresponde un Pero usted ha sido todo un Don Juan, entonces, incluso hasta de la cárcel, sus cartas así muy románticas, muy directas. ¿Cuántas mujeres ha tenido en la vida, en su vida, don Antauro? No lo puedo decir, eso no se dice, pero yo estoy muy enamorado de mi esposa. ¿Cuántos años tiene casado con ella? Bueno, yo tengo casado con ella casi como... Yo me casé en la prisión. Con ella tengo más o menos 14 años de relación. Y de matrimonio unos 8 años. 8 años. ¿Es feliz usted en su matrimonio? ¿Cómo? ¿Es feliz usted? Totalmente. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. Se murió el mayor, estando preso, murió ahogado en el mar. Fui a enterrar me pidieron permiso para ir al velorio. Igual que el de su mamá, ¿verdad? Claro, o sea, en la prisión he perdido tanto a mi hijo como a mi madre. ¿Le duele eso? ¿Le duele eso? Por supuesto, uno sale marcado. ¿Cuántas veces ha llorado usted por eso en prisión? Bueno, esa cuestión yo me quiebro muy rara vez, pero siempre
solitario. Pero yo lo veo, o sea, uno lo ve a don Antauro, al mayor Antauro Humala, lo ven y dice, no, es un tipo duro, ¿qué va a llorar? ¿Llora usted alguna vez? Bueno, sí, obviamente, por la muerte de mi hijo, Ajá. en la prisión, en la celda. Y sí, en ciertas maneras, hay momentos que uno está, pues, uno necesita digamos, un desfogue. ¿No? Yo creo que eso, un acto de, un desfogue mental, creo que es, a O sea, veces... Antauro Humala es un humano común y corriente que tiene, digamos, un carácter formado en la esfera militar, también un carácter político, pero también en el fondo es un padre de familia, Claro. es un hijo, ¿no? Es un ciudadano. Así es. ¿Cómo es Antauro Humala normalmente en la cotidianidad del hogar? Bueno, yo creo que soy una persona normal, ¿no? Es más, creo que estoy rodeado en el partido Antauro de pura gente rara, porque son gente, Sí, creo que sí. son gente que en algún momento dejaron lo que tenían, lo mucho que tenían o lo poco que tenían, para acompañarme al monte en 2 ocasiones, tomar las armas, capturar cuarteles, comisarías y minas, algunos sacrificar la vida, otros salir heridos, cientos de cautivos, prisioneros. Entonces, yo les digo siempre a mis compatriotas, ustedes son raros, ustedes son anormales, personas normales positivos, ¿no? Y yo me enorgullezco de tener a esos compatriotas conmigo. Hablando y de yo en ese aspecto también me considero una persona rara. ¿Rara también? Ahora, hay que especificar porque raro hoy en día pues se orienta por otro tipo de contexto, ¿no? Claro, Raro en qué aspecto. o soy una normal, pero la normal es para arriba o para abajo, pero yo considero que somos para arriba. Ok, ¿no? claro que hay que explicarlo Claro. así. Pero usted, hablando de raros, usted tiene amigos homosexuales, sí, sí los tiene. Claro, tengo No es amigos que- de colegio y los quiero cualquier cantidad porque ellos me respetan y jamás vienen vestidos de mujer o pintarrajeados, Ajá. porque sabrían que me faltarían al respeto. Entonces, yo en aspecto le digo que yo soy bastante amplio, pero el problema es el siguiente, y tú otra vez tomas el tema de la homosexualidad. Un homosexual se necesita de otro homosexual para realizarse, Ajá. o sea, se expande, ¿no? Entonces yo siempre sostengo, ¿no? Una sociedad en la cual la homosexualidad es incentivada, fuera del closet, como se promociona, como un ejemplo casi, es una sociedad decadente, por la idea que ya di, una decadencia en la cual el futuro de la especie está totalmente abandonado. No se puede mantener a la especie, que es la lucha por la existencia, que es la primera ley de todo ser vivo, ¿no? Es algo hasta filosófico. Una especie que no se mantiene en el tiempo es una especie que no tiene derecho a existir, decadente. Así es. Y la homosexualidad es eso. Entonces, desde ese punto de vista biológico, ahí nomás lo rechazo. Desde el punto de vista cultural, también parece abominable. Así es. Totalmente abominable. Es más, como yo soy nacionalista, he leído los comentarios reales de los incas, Guamán Poma. La pena incaica contra la homosexualidad es terrible. Lo consideraban una aberración, una monstruosidad. Y es muy igual a lo que dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Así es. Es terrible. Y todas las grandes religiones. Hoy en día lo satanizan ciertamente, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a hacer una pausa. ¿Ya? En el siguiente bloque vamos a conversar sobre algunos temas que también se satanizan. Por ejemplo, el tema de los medios de comunicación. Vamos a ver si en verdad realmente va a expropiar o no expropiará. Vamos a ver en el siguiente bloque. Vamos a consultárselo a Antauro Humala cuando regresemos. Por favor, los aplausos para este bloque, pues, por favor, ¿qué pasa, chicos? Estamos muy contentos, además, porque hemos hablado de algunos temas un poco raros para el mayor Antauro Humala, pero en esta parte vamos a ver qué piensa, y vamos a escuchar primero lo que usted dijo respecto al tema de la expropiación de canales y para quiénes irían los medios de comunicación. Perfecto. Vamos a escuchar, por favor, la producción, a ver qué nos dice. En el plan Inca, que lo vamos a cumplir en ese aspecto, van a ser expropiados y van a ser entregados al pueblo organizado. Frecuencia Latina para el campesinado, América TV para los obreros, ATV para los intelectuales, así sucesivamente, al país profundo, al país colectivamente organizado. Esos deben ser los dueños de los medios de masas. Y eso no pasa ahorita. Y tenemos puros extranjeros dirigiendo los noticieros y denigrando a los peruanos. Escuchamos sus expresiones en una entrevista así informal. ¿Sigue pensando en esta idea? Totalmente. Es más, la estoy perfeccionando cada día más. Mira, yo arranco de un principio filosófico con respecto al verbo social. El verbo social
para mí entender debe ser en manos colectivas y no de un individuo, porque es social, es colectivo. Entonces tú me podrás decir, pero mayor, hay miles de canales. Yo te respondería, no, no hay miles de canales. Hay infinitos canales en internet. Ajá. ¿No? Este por ejemplo es un medio alternativo, claro. ¿no? Y acá no hay ningún problema. Sí, claro. Porque paga peruano, si quiere te puede tener su canal alternativo. Así es. ¿No? El problema es la señal abierta. Me refiero a Frecuencia Latina Canal 2, América Latina, América Televisión Canal 4, Panamericana Canal 5, ATV, RPP, que es del Estado, no lo voy a tocar, ¿no? Y así sucesivamente, esas señales de señal abierta, esas señales transitan por el espacio, por territorio nacional que es de todos los peruanos, que es el espacio aéreo. Así como la frontera es de Tacna hasta Tumbes, o del Pacífico hasta el Brasil, también desde arriba hacia abajo, espacio aéreo, suelo, subsuelo. En el espacio aéreo solamente hay espacio para 7 bandas de señal abierta, no es infinito. Canal 2, Canal 4, 5, 7, 9, 11 y 13, no hay más. Y esos son territorios de todos los peruanos. Y desde que se creó la televisión de señal abierta en los años 60, los dueños son los únicos, nunca los cambian, individuos, a veces extranjeros, como Varus Richer, que era israelí, como el mexicano dueño de ATV, que nadie lo conoce, ¿no? Como Schulz, ¿no? Que no era peruano, y así y que todos desfilaron por la salita del CIM, y todos reciben la marmaja del Estado por publicidad, y son cómplices del hecatombe de la República, porque así como tenemos un ejecutivo primer poder putrefacto que solamente pare delincuentes hace 30 años, 130 mamíferos del Congreso que pueden ser linchados en cualquier plaza con justicia, y un poder judicial donde tenemos fiscales y jueces o delincuentes disfrazados de fiscales y jueces. Entonces, los 3 poderes del Estado en bancarrota. Pero también el cuarto poder, que es justamente la prensa, principalmente la de señal abierta, esos 7 canales, son cómplices del hecatombe. Son socios de Montesinos, socios de Lavajato, todos han recibido plata de Odebrecht. Ahora, por ejemplo, hay un proyecto de ley, ¿no? Claro, Hay un entonces proyecto. yo qué voy. Entonces, a estos señores, primero hay que meterlos presos. A los Y dueños dos, de los canales. Todos. Ya. Con delitos comprobados. Y 2, estos 6 canales, pero Canal 7 queda con el Estado, deben ser expropiados con la idea que tuvo Velasco en el Plan Inca y darlo a la sociedad popular civil organizada. Por eso digo, sindicatos, gremios, inclusive hasta la CONFIEP, hasta el empresariado, es parte de la sociedad. Entonces, pues, también el campesinado, los sindicatos, la CONFIEP, los militares, las universidades, los campesinos. Entonces, organizaciones. A cada uno, un gobierno nuestro le daría a cada colectivo su canal y que ellos pongan su directorio y que pongan sus periodistas que defiendan su línea. Porque estamos viendo a los de señal abierta, por ejemplo, el señor Jaime Altaos tiene 40 años en la televisión, la señora Mónica Delta tiene 40 años en la televisión, ha envejecido delante de todos, ¿no? Y te saco a cada uno, en cada canal, ¿no? Esta señora de ATV, ¿cómo se llama? La señora de ATV, ¿cómo se llama? Bueno, una gordita, que tiene 40 años en la televisión. Entonces yo pienso, esto es una dictadura televisiva. Entonces lo que vamos a hacer es democratizar. Entonces, por supuesto, vamos a expropiar los canales de señal abierta. No vamos a tocar a la prensa digital porque se la juegan, gastan su presupuesto y es infinito. Tampoco vamos a tocar a la prensa escrita, porque gastan su tinta, su papel. Yo también tenía mi periódico. Y yo expreso mis ideas nacionalistas en mi periódico. El comercio expresará sus ideas traidoras al Perú en su periódico, ¿no? Con su papel, su tinta. Pero no lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero sí tenemos que intervenir en los canales de televisión de señal abierta que han envenenado y prostituido al pueblo peruano. Miren, cada canal de señal abierta, Canal 2, Canal 4, Canal 5, todos tienen su maricón, su homosexual, líder de opinión, y no le han ganado a nadie. Por ejemplo, en el Canal 4 veo a este homosexual Chabuca. En el otro lo veo a Beto Ortiz, todos tienen su mariconcito, o a veces sus 2 maricones, porque me he dado el trabajo de ver la televisión, el veneno de la televisión nacional. Los sábados en la tarde es pura mariconada. Los maricones de líderes de opinión, las mujeres opacadas atrás, y los hombres o son de enanos o deformes. O disfrazados de mujeres. O disfrazados de mujer. Y esto es lo que ven todos nuestros niños. Todos los días, 2 horas, hay un individuo de una cajita que nos enseña a nuestros hijos a ser maricones, que la homosexualidad es bueno, lo que es bueno sacarle la vuelta a la esposa, al esposo. ¿No? Entonces, esto es basura.
Ajá. Esto es basura. Entonces, son partes del hecatombe. ¿Cómo no le vas a meter mano dura? Por supuesto que sí. Entonces, de alguna forma, quitarles a los dueños, a los medios tradicionales, poner su propia junta directiva, sus propios periodistas, ¿apostará de repente, de alguna forma, por los canales digitales o los medios alternativos que se quiso hacer en el gobierno de Castillo? Yo creo que sí, por supuesto. En el gobierno de Castillo yo pienso que lo que yo rescato es que surgió la prensa alternativa. Ajá. Eso sí yo lo rescato. Quizás Castillo ni se le ocurrió hacerlo, pero inconscientemente provocó y lo aplaudo. ¿No? Pero a lo que voy, yo creo de que si Canal 2, Canal 4, por ejemplo Canal 2, se le entrega a los sindicatos, al SUTEP, a la CGTP, a los cocaleros, ellos se pondrán de acuerdo y pondrán su staff de periodistas que a su criterio defiendan la línea de ellos. Y tienen todo el derecho. Y obviamente poniendo información con valores, programación yo estoy seguro que la aporte a televisión va a familia. ser mucho mejor. ¿No? Para empezar, salen disparados todos estos sultanes o sultanas del entrevistadores como Mónica Delta, Jaime de Altao, Jaime Chincha, 30, 40 años en la televisión, hasta su cara ya cansa. ¿No? Pero hablan como políticos y se escudan. No, yo soy de periodista. Y lo peor que no le han ganado a nadie. Para estar ahí, hablar, tener el lujo de hablar todos los días ante 4 millones de peruanos. Por lo menos a mí la gente me escucha, pero algo habré hecho. Me he rebelado contra un dictador Fujimori, después contra un corrupto Toledo. ¿No? He sido traicionado por otro presidente, un hermano. Entonces, algo que lo que hablo le interesa a la gente. Me lo he ganado con mi sangre, con mi cautiverio. Seguramente un futbolista... Pablo Guerrero la gente lo ve porque ha dado glorias al Perú con sus goles, que todos aplaudimos y lo queremos a Pablo Guerrero. Y por eso lo escuchamos. A veces habla cosas insensatas, pero lo escuchamos y lo queremos, ¿no? Así es. Lógico, porque se lo ha ganado. Pero yo pregunto, Jaime Altao, ¿a quién le ganó? Mónica Delta, ¿a quién no? Solamente ganaron un casting. Y sabemos cómo se ganan los castings en el Perú. Bueno, sabemos cómo se ganan. sabemos que todo el poder siempre manda, ¿no? Sí. Y son los eternos. Perdonadme, ellos dicen quién es bueno, quién es malo, quién es democrático, quién no lo es. Y sobre todo porque no preguntan lo que debería ser, ¿no? Todos han pasado la mano por órdenes. Y Fujimori y Montesinos los tenían todos acogotados y siguen siendo los mismos. Entonces yo digo, todos son tan culpables, son tan delincuentes, son tan miserables, estos conductores de la televisión abierta, como los presidelincuentes, como los congresistas y como estos jueces y fiscales ladrones. Son parte del crimen contra el pueblo peruano. Y por eso nosotros los nacionalistas, si el pueblo peruano nos honra con otorgarnos la confianza para traducir su destino, una de las primeras cosas, aparte del fusilamiento de presidentes, va a ser la expropiación de los canales de señal abierta. ¿Qué otras propuestas tiene Antauro como partido y Antauro Humala como candidato para esto? Nosotros tenemos 10 puntos de una plataforma, arrancando con una asamblea constituyente. Lógico. Y ahí coincidimos con los sectores de izquierda. Pero también hay otras medidas que coincidimos con ciertos sectores de derecha. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Sacar el ejército a las calles. Pero para eso tiene que haber servicio militar obligatorio. Pero porque si no hay soldados, que no hay soldados ahorita ni en los torreones, ¿cómo vamos a sacar el ejército a las calles? ¿Y usted que ha sido militar en actividad, por qué no vemos militares en las calles cuando hay estado de emergencia? ¿No tenemos suficientes elementos? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No tenemos suficiente tropa. En la época de Velasco, que nos íbamos a lanzar a recuperar Arica y Tarapacá, el ejército peruano era una máquina de combate hasta los dientes. El efectivo completo, teníamos la tropa desbordando los cuarteles. Cholos bien armados, muchachos bien educados, bien aguerridos, todos expertos en manejo de armas. Después de Velasco vino la guerra interna y se mantuvo ese nivel en la lucha contra Sendero. Pero después, estamos hablando ya de 20 años, entró el servicio militar voluntario, entró la globo neoliberalización, ¿no? En la cual lo mejor es despoblar de juventud los cuarteles. Bueno, Fujimori hizo los eso, cuarteles están vacíos de juventud. Sin embargo, las cárceles están repletas de juventud. Esa es la paradoja. Entonces, ahora que se quiere incentivar a que el ejército salga a las calles, no hay ni un solo político, porque ni siquiera han hecho servicio militar. No hay un político, son unos... Entonces, no tienen cultura militar, no saben si un fusil se abastece por avancada o por retrocarga. Los turistas que vemos, esos gringos mochileros, esos hacen servicio militar allá. Todos saben, son paracaidistas, saben tiro de morteros. Acá no. Acá ya el pueblo peruano ya es un pueblo que ni siquiera tiene el manejo de armas. Solamente un pueblo hay que decaderlo. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene usted? Retornar al servicio militar obligatorio para repletar. Miren, yo estuve en Tacna, estoy en Arequipa, estoy en Moquegua y he visto los cuarteles. No lo creía, he tenido que ir. Y he visto en los torreones no soldados, sino muñecos, siluetas. Así están los cuarteles en el sur.
y se pide todavía que salgan soldados a si no hay soldados, ni siquiera no alcanzan para el servicio interno. Y en concreto, ¿cuál sería la solución a la inseguridad ciudadana que vivimos actualmente de Antauro Humala? Ya. Mira, a nosotros nos han relacionado con el presidente Bukele de El Salvador. Usted es el Bukele peruano, Eso lo dice la prensa. pero Yo usted soy no se Antauro considera Humala. así. No se considera así. No, no me considero así. Ajá. No, mira, pero sí lo he estudiado a Bukele, ¿no? Y me parece que es un hombre bien intencionado. Y él ha tenido la ventaja en El Salvador, primero que El Salvador es 50 veces más chiquito del Perú en población y en territorio. Así es. ¿no? Pero él no ha tenido el problema de presidelincuentes lavajatistas. No ha tenido el problema del lavajato, ni la Constitución del 93, ¿no? Ni la corrupción generalizada en la clase política. Ajá. Entonces él ha buquelizado, digámoslo, desde abajo. ¿no? Pero acá en el Perú la situación se distorsiona. ¿Por qué? Porque acá hay que buquelizar desde arriba. Por eso yo digo, hay que fusilar presidentes para que la sociedad se moralice. Simultáneamente a eso, desde abajo, desde el principio, que el ocio es padre de todos los vicios y su versión laboral es el desempleo, que es madre de todo delito, entonces nosotros consideramos que para neutralizar la inseguridad ciudadana desde abajo, muy aparte, obviamente, de meterle mano dura a las bandas de extranjeros, etcétera, tenemos que proporcionar trabajo masivo a nuestro pueblo. Trabajo masivo a nuestro pueblo y bien remunerado. Entonces, para eso contemplamos una política de fronteras vivas, donde calculamos que pueden ir parejas de muchachos, por lo menos 1,5 millones a 2 millones, un Estado patriota y soberano le da todas las facilidades que tengan tierras en nuestras zonas de frontera, Cordillera del Cóndor, frontera con Brasil, Bolivia. Hay que desatadorar el water. Lima no puede tener 13 millones de habitantes, si no este país no desarrolla. ¿Qué será con los Tiene que venezolanos? haber un debate nacional, un reordenamiento territorial demográfico del país. ¿Qué se hace con los extranjeros entonces? ¿Se les expulsa porque se prometió Los expulsión y hasta el momento no extranjeros, hubo yo nada, lo he ¿no? prometido y es una de nuestras medidas, Ajá. son bienvenidos, los queremos mucho siempre y cuando hagan turismo, siempre y cuando conozcan Machu Picchu, Caral y coman rico en nuestros restaurantes. Pero no pueden trabajar, no pueden quitar una plaza de trabajo a un peruano. Entonces nuestra posición es, en un pueblo donde el 80% somos informales, o sea, clandestinos, ilegales, casi subversivos, y encima asolados por un desempleo masivo, nos traen 1,5 millones de extranjeros a asaltarnos, a robarnos. Entonces, obviamente, a los extranjeros, solamente si son turistas se les admite. Si no son turistas, a un campo de refugiados, así como hay en Siria, 1,5 millones, 2 millones y que lo alimente la ONU. Esto no es descabellado. Esto se hace en Siria, se hace en Turquía, se hace en el Sahara, se hace en muchos sitios. Y nosotros tenemos toda la potestad y con más argumentos que Siria decirle a la ONU, no podemos sostener a estos extranjeros indeseables. Los trajo un norteamericano Kuczynski con la constitución de un japonés, pero los peruanos no los podemos soportar. Ya hemos soportado la lavajato, el COVID, etcétera, y no estamos en condiciones. Primero es la prioridad de nuestro pueblo, el trabajo de nuestro pueblo, la comida de nuestro pueblo. Los extranjeros a Machu Picchu o a su campo de refugiados, y que los alimente la ONU, 1,5 millones. Y los va a alimentar con productos que va a dar a nuestros comerciantes, va a incentivar la economía. Entonces, por arriba atacamos, fusilamiento de presidentes corruptos, se moraliza desde arriba, y por abajo, prohibición de extranjeros trabajar, trabajo pasivo para nuestra gente. Empezamos por ahí. ¿Y a dónde serían estos campos de concentración, campos de refugiados? Eso lo estamos, mira, puede ser en el kilómetro 470 de la Panamericana Norte, puede ser en Pasamayo, pero van a estar mejor que... Mira, yo digo, esta gente, yo los veo en las calles, están limpiando lunas, pidiendo limón, asaltando, van a estar mejor en el campo de refugiados, porque por lo menos mantener su desayuno, almuerzo y comida. Con su propia Porque economía. yo arranco de otro principio, y quiero por favor que me prestes atención. ¿Cómo no? Porque, por ejemplo, el caso de los venezolanos, 1,5 millones. También yo lo lamento, son refugiados económicos, claro, son refugiados económicos. Y son un problema para el presidente del Perú, sea cual sea. Pero ante todo es un problema de Maduro o del presidente venezolano, sea quien sea, porque son su gente. Nosotros hacemos mucho en tenerlos acá, los tenemos juntitos y que los alimente la ONU. Pero no es nuestro problema, o sí lo es, pero antes que todo es problema del presidente de Venezuela. Y que vele por su gente. Entonces nosotros nos preocupamos por los peruanos. Así es. Lógico, nada más por los peruanos. Y después, habrá después por los extranjeros, pero primero los peruanos. Acá es al revés. Primero los extranjeros y después los peruanos. Imagínate, el año pasado se han ido del país 600.000 jóvenes peruanos. O sea, viene 1,5 millones de venezolanos, 1,5 millones de colombianos y se van 1,5 millones de peruanos. O sea, ¿qué se quiere? Que no haya peruanos acá. Por eso somos nacionalistas. Lo nacional
antes que los extranjeros. Esa es nuestra posición. Y que no se diga después que Antauro Humala es chauvinista, ¿no? Soy chauvinista. Ah. Por supuesto que soy chauvinista y a mucha honra. ¿Tú sabes quién fue Nicolas Chauvin? Es Chauvin, porque en francés la O se pronuncia O. Nicolas Chauvin fue un soldado de Napoleón Bonaparte. Se le conocía como el soldado labrador. Entonces, cuando cae Napoleón, regresa los Borbones. Y Chauvin fue ridiculizado como el soldado campesino revolucionario. Pero como Chauvin había sido herido en 14 batallas, también fue considerado como el patriota fuera de serie. Entonces nace la palabra chauvinismo, patriotismo. Entonces yo considero que acá hay que ser patriota si estamos con una constitución de un japonés que nos pone puros delincuentes a la presidencia, trae a un gringo Kuczynski que nos trae 1,5 millones de extranjeros. Estamos extranjerizados hasta el tuétano. La constitución es pro extranjera. Entonces ahora sí, ante tanta extranjerización, hay que ser xenófobo, hay que ser chauvinista. Por supuesto, hasta que nos fortalezcamos bien y podamos enfrentar al globalismo. Justamente nuestra posición es enfrentar al globalismo, no tanto derecha y izquierda. Somos antiglobalistas porque somos nacionalistas, primero lo peruano y después lo extranjero. Eso es importante, en este programa también defendemos mucho lo que es lo natural y obviamente el orden normal de las cosas en contra de este globalismo que obviamente mata el cerebro de la gente. Y nos quita la identidad. Y nos quita identidad. Y yo creo que en estos tiempos el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, ¿no? Y otras cosas. En el siguiente bloque, que es el último además, vamos a hablar sobre nuestro tema del caso de las... ¿cómo es su relación, por ejemplo, con Biden? ¿Qué piensa usted del presidente Biden? Es un títere, parece, del globalismo, ¿no? A todas partes. Bueno, primero que yo observo de que ya no estamos como la época de hace 40 años antes de la caída del muro de Berlín, antes de la extinción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en que el mundo era bipolar. O sea, teníamos el mundo soviético, ruso, socialista, y el mundo capitalista, Estados Unidos y Occidente. O sea, o eras capitalista o te alineabas con el socialismo. Ahora es multipolar. ¿Qué piensa usted de Biden? ¿Es un títere? Yo pienso que, bueno, por lo que veo en la información, en las redes sociales, bueno, parece que tiene un problema de senilidad, que es lamentable, y está ¿no? mal, Porque ¿no? esto nos va a llegar a todos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que no está en condiciones de liderar una potencia del calibre de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese aspecto comparo con el dinamismo, la capacidad, la inteligencia de Putin. Obviamente no hay punto de comparación. Putin es un tipo fuera de serie. No cabe duda. Putin, obviamente acá también admiramos a Putin, yo lo he dicho muchas veces, Bueno, por algo fue reelegido por 5ª vez consecutiva, porque por obviamente tiene mucho potencial, además, ¿no? Por más allá de que Europa, otros países lo vean como el cuco, no es un monstruo, sin embargo es una potencia Rusia monstruosa. tiene una característica que no tienen los demás países de Occidente. Todos los de Occidente, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, todos han tenido colonias. Han colonizado el mundo de color subdesarrollado, colonias en África, en Asia, en Sudamérica. Rusia, justamente por su inmensidad territorial, nunca ha tenido afanes colonialistas. Entonces Rusia no tiene, digamos en términos castizos, no tiene paltas con el mundo subdesarrollado, entre ellos el Perú. Así es. Entonces sale un líder como Putin, que le dice samba canuta a Occidente, a la OTAN, al FMI, al Banco Mundial que nos tienen acogotados, obviamente hasta en Puno lo aplauden a Putin. Por supuesto, Sí, ¿quién no lo va a aplaudir a Putin? Ahora, eso es importante, acá también lo aplaudimos. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial porque viene un segmento más entretenido todavía de esta conversación. Vamos a hacer algunas preguntas que quizás podrían tocar carne, como se dice, pero estamos seguros que le va a encantar al mayor Antauro Humala. Volvemos. Gracias pues, por favor, esos aplausos que estamos aquí tan felices. Continuamos pasándola bien, conversando de varios temas con el mayor Antauro Humala, por supuesto candidato presidencial por el partido Antauro. En esta parte vamos a dilucidar algunas ideas finales, por decirlo así, pero también en nuestro segmento de quién dijo. Mayor, por favor, ¿qué piensa usted sobre Petro, por ejemplo? Sobre Petro, sobre Gustavo Javier Petro. Milei, que Bueno, están acá muy cerca, ¿no? Gustavo Petro es guerrillero, presidente. ¿Concuerda con alguna forma? Mira, como nacionalista, nuestros 10 puntos tenemos puntos que coinciden con banderas de izquierda, por decir Asamblea Constituyente. Entonces, pero también tenemos puntos como seguridad ciudadana que coinciden con banderas de derecha, ¿no? Pues no sacar el ejército a las calles. Porque yo digo, para nosotros, los etnocaceristas, nos regimos no por coordenadas de capitalismo, socialismo o derecha-izquierda, que son las coordenadas por las que se rige Petro. Porque él es socialista, comunista, marxista. Nosotros no lo somos. Para nosotros las coordenadas no es derecha-izquierda, es
globalismo versus nacionalismo. Primero lo extranjero, primero lo nacional. Y en ese enfoque hay coincidencias tanto con banderas derecha como banderas izquierda que obviamente tengan en común la defensa de nuestra soberanía. Entonces, eso es lo que te podría decir. ¿Con Javier Milei? Soy la antípoda, ¿no? Javier Milei es un fundamentalista del libre mercado. Pero también es conservador, claro. ¿eh? Ha sacado el Ministerio de la Mujer, Sí. ya el tema del aborto, o sea, el él es un género. fundamentalista del globalismo. Nosotros somos fundamentalistas del nacionalismo y somos opositores reacios y recios contra el libre mercado, que lo consideramos libre saqueo. O sea, somos proteccionistas. Nosotros propugnamos un Estado nacional soberano proteccionista de la economía nuestra. Así en concreto, en Sudamérica, ¿con qué países usted sí se llevaría bien y con quiénes rompería o cortaría relaciones diplomáticas, por lo menos? Bueno, independientemente del régimen que lo gobierne, yo creo que como etnonacionalistas tendríamos mucha afinidad con nuestros vecinos de Bolivia y Ecuador, que consideramos que son las repúblicas de origen demográfico mayoritario tahuantinsuyo. No con Chile ni con Venezuela. Empecemos por Bolivia y Ecuador, ¿no? Entonces, como nosotros apuntamos a una internacional incaica, o sea, una nueva geopolítica que busque la reconfederación con Bolivia y Ecuador, que son una internacional incaica, entonces por ahí arrancamos. Si en Bolivia está un gobierno nacionalista, sería lo ideal para nosotros. Pero si es de izquierda tampoco, porque coinciden en muchas banderas con la nuestra. Pues no tenemos mucha afinidad con Evo Morales, lo digo claramente. No de ahorita, hace 20 años, porque ellos eran un luchador del agro cocalero en el Chapare boliviano. El enocacerismo tuvo muchos vínculos con las luchas cocaleras en el Perú, en los valles del Guayaga y del Brain. Entonces, tenemos muchas cosas en común. Entonces, para mí, gobiernos como el de, más lejos, como el de Maduro, yo lo conocí a Hugo Chávez, fui invitado por él hace como 15 años y pude conocerlo y la hablé con él. Entonces yo le reconocí a Hugo Chávez que tenía una virtud, un lenguaje que cualquier poblador lo podía entender. Y en otras palabras, él te podía explicar la teoría de la relatividad para que lo entendiera un niño de primaria. Esa era su virtud. Cosas políticas algo complicadas las hacía entender al pueblo. Pero Chávez no es igual a Maduro, son totalmente opuestos. Bueno, pero por lo menos tuvo el acierto de dejar un sucesor que le sea leal, porque muchos líderes fallan en eso. Entonces, yo sí he simpatizado con la revolución venezolana por su tinte nacionalista. Porque Hugo Chávez era un admirador de Juan Velasco Alvarado. Y cuando yo lo visité, tenía su plan Inca, el general Velasco, ahí en la cabecera. Ahora, con lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, ¿piensa que es una dictadura lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela también, de repente? ¿Piensa eso? ¿O Nicaragua con Ortega? Mire, lo que te puedo decir de Cuba, y te lo digo porque mis dos hijos han estudiado en Cuba, y te doy un ejemplo concreto, el COVID. El COVID fue un examen global para todos los estados del mundo. El Perú en el examen salió colero en todo el mundo porque tuvimos la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, gracias a Vizcarra. O sea, somos el peor estado en ese examen global. Cuba fabricó su vacuna. O sea, mientras el rol del Perú en ese examen fue de proporcionar cobayos humanos en quienes probaran la vacuna, acuérdate que en peruanos voluntarios se probó la vacuna. ¿Usted se vacunó? ¿Se vacunó usted? No, a mí me vacunaron en la cárcel, obligado. Porque si no, no podía, me pusieron como requisito también para salir en libertad. Un cobayo también usted. No, a todos nos vacunaron, no. Cuando se probaran las vacunas, hubo peruanos voluntarios que fueron contratados para las farmacéuticas en quienes probaran la vacuna. O sea, si eran verdades o no. Ya cuando salió la vacuna, todos o fue obligatorio. ¿Hay dictadura o no en Cuba y en Venezuela para usted y en Nicaragua? Así en concreto, ¿sí o no? Bueno, yo no creo que haya dictadura. No creo que aunque la gente viva pues con necesidades, ¿no? Yo entiendo que Ortega ha ganado la elección. Ha ganado la elección. Ahora, Maduro quiere nuevamente, con todo lo que está pasando, volver a ganar otras elecciones. Sí, sí, y también hay elecciones. Se supone, o sea, mira, para mí, yo reivindico la democracia que figura en la República de Platón. Cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno, que este sistema suelen darse por sorteo. Yo prefiero esa definición que la definición ompeneana, que es igual a planillón falso, a ompe, papelito manda. Entonces
y corrupción. Entonces, si vamos de la premisa que la democracia es igual a elecciones, bueno, a su modo en Cuba las hay, a su modo en Venezuela las hay, en Bolivia las hay, en Estados Unidos las hay, y se acusan de fraude. ¿Acaso Trump no acusó de fraude a Así es. Biden? Inclusive tiene un juicio por capturar el Congreso. Entonces en todos sitios se cuecen habas. Totalmente. Se cuecen habas. Eso es cierto. Y hablando de cocer habas, tenemos en nuestro segmento de ¿Quién dijo? Ya. Usted por favor escoja cualquiera de estas fichitas que están del programa al azar. Ya. Hay preguntitas pues que nos pueden gustar o no gustar. Léala por favor. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué número dice ahí por favor? Debe tener un número A ver, seguramente. A ver. La número no tiene número. Ya. Y entonces leemos la pregunta. Ya. ¿Quién dijo? Estos asuntos no se deben debatir en prensa. Necesito que el fiscal me escuche. Hay que avanzar, aunque sea pisando callos. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Bueno, acá figura Ollantumala y Nadine Heredia. ¿Quién cree que dijo esta frase célebre? Vamos a mostrarlo un poquito, ahí está en pantalla precisamente. No se debe debatir en prensa. Estos asuntos no se deben debatir en prensa. Necesito que el fiscal me escuche. Hay que avanzar, aunque sea pisando callos para hacer tortillas, hay que romper Mira, huevos. como yo he estado 18 años en cautiverio y he estado prácticamente privado de televisión, sin embargo puedo corregir que estas palabras las pueden decir algunas personas que están en serios problemas, supongo yo. ¿Su nombre lo puede pronunciar siquiera? Ah, Ollanta y Nadine. ¿Quiénes son ellos? Ollanta y Nadine. Bueno, el- son un par de traidores. para ustedes son los traidores. Bueno, no solo para mí, también para el partido no cacerista, para los jesuitas y para la mayoría del Perú. Es por eso que también contemplamos la pena de muerte para ellos, por traición a la patria. La respuesta es correcta, precisamente. Esto es como una charada prácticamente, Ya. pero por supuesto tenemos más preguntitas, A ver. por favor usted coja cualquiera. Ahí está, a ver. Está. Y lea la Mi pregunta. hijo es tan traidor como los otros, pero a mí no me han traicionado, sino al Perú. Soy irresistible a Chacútec Azul. Bueno, yo pienso que lo primero lo hizo mi padre en referencia a Ollanta. Ajá. Y lo segundo, bueno, en algún momento por ahí me hackearon un mensaje en la cárcel, porque en la cárcel de Piedras Gordas Sí. están prohibidos los teléfonos. Ya. Pero en la cárcel de Piedras Gordas todos los días se llama por celular. Y en la cárcel de Piedras Gordas todos los años se inauguran bloqueadores. Y en la cárcel de Piedras Gordas todos los años los bloqueadores no funcionan. Ajá. Porque es el alto mando del INPE que está totalmente corrupto. Ujú. Lo dice usted porque ha estado ahí Sí. presente. Y yo Entonces, felicito a los presos que tengan su celular. ¿Sabes por qué? ¿por qué? Porque, y te lo digo como preso, Bueno, expresidiario, ¿no? expresidiario. Ya se es una arrepintió, tortura entonces. Ya se diaria. arrepintió de eso, ¿no? Usted sabe que en la prisión de Piedras Gordas las celdas son de 2 metros por 3 metros, o sea, es más chiquita que una combi, y meten hasta 20 presos en una celda Ujú. durante días sin salir. Los hombres, las personas duermen con un codo en el ojo, es casi hasta la muerte, los tienen hacinados. Entonces es una tortura y así tratan a todos. Ujú. Obviamente son secuestradores, la mayoría son corruptos, todos son malandrines. Ujú. Pero si hablamos del régimen penitenciario, en el Perú el régimen penitenciario es torturante. ¿Usted durmió así, en esas Claro, condiciones? claro. ¿Construirá más cárceles para Claro, mejorar claro. esto? Y, o sea, yo he dormido durante mis 18 años en la cárcel en una banca de cemento. Y durante mis años en el ejército también en el suelo en el cemento. Yo estoy hecho de la dureza. Pero te digo, ¿no? Es humillante, es torturante Ajá. la situación de los presos en el ¿Y Perú. por qué un preso debe tener un celular? Eso no Ah, tiene que ¿por qué? explicar. Porque el Estado peruano, según normas internacionales, debe dar a los presos una alimentación balanceada, Ajá. ciertas cosas, que no las dan. Ajá. La alimentación en la cárcel es para volver tuberculosa a todo el ¿Pero mundo. deberían Claro. pagar por No. su celda a los presos? ¿Usted No deben está de pagar, acuerdo? no deben pagar, pero está la falta de control. O sea, el INPE es un Estado en pequeño. Ujú. En la cúpula del INPE, las prisiones es pura corrupción, es el Estado Nacional. Ujú. ¿No? Y la sociedad, o sea, los pabellones tienen que vivir prácticamente a salto de mata, como clandestinos. O sea, esquivando al Estado. O sea, lo que pasa acá con la población Ajá. informal, 80%. Ok. O sea, y las cosas son más crudas, más reales. Entonces, yo te digo por qué ¿Le invito? debe tener un celular. Porque primero, en los hechos, los bloqueadores no funcionan. En los hechos, los bloqueadores no funcionan. Siempre, o sea, siempre, por la corrupción de arriba, siempre están inoperativos. Vamos a ver. Salen para la televisión a hacer la pantalla. Entonces, todos estos abusos que hay contra
población penitenciaria, de alguna manera puede redundar con que los presos tengan su comunicación. Con eso baja la presión. Para eso está la policía, que agarra con quien se comunica. Así es. Pero entonces yo digo de que en las prisiones debe haber teléfonos públicos, porque así baja la presión, menos chamba para el INPE, el preso está más tranquilo porque está menos inquieto, ¿no? Y de alguna manera está ahí más humanidad ante todo este hacinamiento que hay. Está bien, yo te hacino, pero por lo menos te doy comunicación con tus familiares, te compenso. Entonces yo por ahí te lo digo. Por ahí está. Vamos a ver qué dice la última pregunta, o la pregunta ya. A ver, ¿Qué dice la pregunta? A ver. ¿Quién dijo? La solución contra la corrupción son los fusilamientos, pena capital, eso lo dije yo. Si avanzo, seguirme, si me detengo, empujarme, si retrocedo, matarme, desde el compatriota Che Guevara. ¿Admira a Che Guevara usted? Bueno, Che Guevara pues, es un mito pues, de los años 60, 70, ¿no? Y mataba homosexuales, ¿eh? Y por supuesto algunos pues, gays tienen su logo ahí. Claro, es extraño, ¿no? Bueno, pero también hay sectores de derecha que también son homofóbicos realmente. Sí, ¿no? lo mascaran con el tema de la igualdad, ¿no? Repito, yo no soy homofóbico, Okay. porque yo no tengo miedo a la homosexualidad, ¿no? La entiendo y como la comprendo la considero una aberración. Le hago dos preguntas finales antes de terminar el programa. ¿Usted se arrepintió en este tiempo de algo en la cárcel? De hacer el andahuaylazo, todo lo que ha pasado, ¿usted se arrepiente de algo? ¿Le ha servido de reflexión? Y la última pregunta es, ¿le ha pedido perdón quizás a estas víctimas, a los policías o algunos que han sido parte en este tema de andahuaylazo? Claro. Bueno, si me arrepiento de algo, yo estoy muy orgulloso de mi rebelión de Andahuaylas y Locumba. No me arrepiento de mi vida política en absoluto, obviamente de nada. Pero sí puedo arrepentirme de quizás por dedicarme a la política casi toda mi vida. He descuidado mucho el cariño que debo tener por mis hijos. ¿No? Está alejado de ellos. Es algo que me ha rasgado el corazón. ¿Le duele eso a usted? Claro, pero tengo una buena relación con ellos, pero los 18 años de separación se siente. Entonces estoy en una especie de reencuentro con ellos. ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta que era... De que si usted de repente le pidió perdón a las víctimas. Porque es importante, se ha pasado eso, ¿no? Gracias por la pregunta. Con respecto a la andahuaylazo hay dos tipos de víctimas. Los deudos de los 4 policías muertos y los 20 y tantos policías supuestamente secuestrados. Esas son las personas a las cuales tengo una indemnización porque me obliga el Estado. Entonces yo a los deudos de los policías muertos, yo les digo, señores, yo no me arrepiento de mi rebelión de Andahuaylas. Lamento la muerte de vuestros parientes, pero el que habla no hizo un solo tiro en esos 4 días de rebelión. Soy el único que tiene absorción negativa. Ustedes me dirán, pero lo han sentenciado por homicidio. Sí, me han sentenciado por homicidio unos jueces delincuentes, como San Martín, como Villestein, como Duberli y otros más, que me han sentenciado como coautor, 5 coautores, en un crimen que no cometí. Tal es así que tengo absorción negativa. Entonces, señores, yo les digo a ustedes, en vez de ver televisión, lean el expediente y defiendan la verdad con sus parientes, porque a sus parientes los mató, y les voy a decir los nombres. Francotiradores apostados en el Cerro Guayhuac, al mando directo de los generales Gigovich y Williams. A su vez, estos al mando del ministro de Defensa de entonces, que era Roberto Quiabra. A su vez, al mando del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que era este delincuente que está preso por ladrón y corrupto, que es Alejandro Toledo. Así que ellos son los asesinos de vuestros parientes. A estos miserables reclámenles, denúncienlos, porque les corresponde a usted una indemnización millonaria, porque son víctimas de un crimen de Estado. Un crimen de Estado es cuando el mismo Estado mata a sus servidores con fines políticos, como sucedió con vuestros parientes. Entonces, compatriotas, yo los exhorto a armarse de valor y denunciar a quienes les he nombrado. Entonces, esto es lo que les puedo decir. Ahora, con respecto a los deudos, a estos secuestrados policías, les digo lo siguiente. Ustedes son unos cobardes de mierda. Cobardes. Ustedes nunca fueron secuestrados. Ustedes estaban armados en su cuartel y se dejaron sorprender por reservistas o gente que no tenía armas. Yo entro al cuartel de ustedes sin armas.
como ustedes estaban borrachos, los encontré borrachos. Y los capturé y les quité sus armas. Y con eso me he revelado recién. Y a los días fueron los enfrentamientos. A estos los agarramos borrachitos, a 20. Entonces es como si los pescadores de agua dulce, que no tienen armas, se van en sus balsas o nadando y capturan un cuartel, como un barco, como el BAP Elías Aguirre. Y los capturan, y los marineros con sus armas son capturados, y para no pasar la vergüenza de ser sometidos al Código de Justicia Militar Policial por violación de consigna, cobardía, no, mejor me voy al fuero civil y voy como damnificado. Me secuestraron, cobardes de mierda, así les digo, cobardes de mierda. Y encima quieren que les paguen plata, o sea, el Estado les paga plata. O sea, yo me niego a pagarles, cobardes. ¿Sabes por qué? Porque este es un problema de seguridad nacional. Entonces ahora nos ataca el Colegio María Auxiliadora de Chile, captura el cuartel Albarracín, y los soldados se van a dejar capturar y se va a decir somos secuestrados y van a pedir plata, indemnización. Entonces esto es lo que estos jueces apestosos, estos jueces delincuentes como Villestein, Duverly, San Martín, etcétera, han sentenciado como secuestrados. Hasta es un atentado contra la seguridad nacional, es un mal ejemplo. Esto es algo que no se había dicho, es la primera vez que usted revela. No, lo he dicho por segunda vez. Entonces, digamos, de alguna forma más directa, más clara. En otras palabras, no les voy a pagar ni mierda a estos policías cobardes. Es bueno que usted refiera esto para que quede grabado para la historia. Una última pregunta solamente antes de irnos, porque el tiempo nos gana. ¿En su gobierno nos tiramos el Pacto de San José? ¿Sí o no? En una, al toque. En una. ¿Cómo vamos a fusilar presidentes entonces? Nada más claro que el agua. Ya, muy bien. Entonces, este es un programa, como ya hemos escuchado, donde tenemos todas las voces. Gracias por estar aquí, Mayor Antauro. Esperamos que, por supuesto, podamos tenerlo siempre aquí. Y bueno, amigos, gracias por estar en la sintonía de su programa Paul Jiménez Conversa, siempre analizando con la postura que tenemos y sobre todo defendiendo la verdad. Nos reencontramos siempre aquí en la señal de BHTV. Por supuesto, un fuerte abrazo para todos ustedes. Sintonícenos también en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, vamos con una de las notas de nuestras reporteras.